las técnicas. Listo. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Seguimos con Camila Bedoya. Camila. No te escuchamos. Bueno, Ferney Giraldo. Ferney. Sí, saludos, ¿me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Pues todo el interés que tengo yo es ahorita con este momento tan embalador, sobre todo para aquello a lo que nos dedicamos nosotros, pues, y a lo que me dedico yo, que es el tema del teatro. Pues primero, obviamente, para adquirir las herramientas que me permitan desarrollar de mejor manera posible los contenidos para presentarme a la convocatoria, pero de igual manera, pues desde la Corporación Inmigrantes Teatro, que es la corporación a la cual pertenezco y de la cual soy director en este momento, pues para encaminar todo el proceso a esta nueva exigencia de la virtualidad y llevar nuestros contenidos teatrales y todo lo que nosotros estamos desarrollando por el teatro, pues en el municipio, pues lograr transponerlo a la virtualidad lo mejor posible. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Ferney, hermano. Seguimos entonces con Francisco Hernán, para que nos cuente entonces cuál es como el objetivo para poder entonces orientarnos como... bueno, Ferney, te recomiendo que también ingreses al curso de por la mañana, que creo que te va a servir mucho también, porque el de la mañana es mucho contenido gráfico y el de creación de contenidos es más de plataformas. Entonces yo creo que te sirve más el de la mañana, para lo que tienes en mente. Francisco, con gusto. Francisco. Francisco, te escuchamos, hermano. Bueno, Jorge Llano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jorge, entonces cuéntanos qué expectativas tienes frente a este curso, vos que sos artista plástico, ¿querés generar ya contenidos para enseñar a través de este medio o qué es lo que quieres hacer? Bueno, la verdad quiero aprender primero a cómo manejar lo que estoy desarrollando y cómo manejarlo en las diferentes líneas, ya sea que de ahí se derive la posibilidad de dictar clases o de enseñar todo lo que sé de la pintura, lo que he vivido y lo que he experimentado. Pero principalmente mi propuesta, que es en la que estoy enfocado, que voy a presentar, es relacionada con los paraísos mágicos. Los paraísos mágicos es una serie de pinturas. Ahí la están viendo, los que tienen la posibilidad. Es una serie de pinturas que se llama Paraísos Mágicos, en donde quiero vincular el área del oriente antioqueño. ¿Por qué? Porque mucha parte de mi vida se ha desarrollado en el oriente antioqueño. Y ahora, por la situación que se presentó, pues yo llevaba unos 6 años más o menos trabajando entre los límites entre Río Negro y Envigado, en la zona rural de entre Perico, el Yarumo y la variante de Las Palmas. Trabajaba en esa área y ahí pintaba y también intercalaba con otro trabajo que tenía con los niños en la zona rural y con la comunidad educativa. Entonces, una de las que considero que me llama mucho mi mente y mi corazón es a desarrollar esa línea de paraísos mágicos, motivando a las personas, a todas las personas, porque quiero enfocarme que el mercado es para todas las personas, niños, grandes y adultos, y es un paisaje en miniatura, en estos tamaños más o menos, unos cuadritos en miniatura. Esta es una pintura que hice hace unos 25 años más o menos, pero los paraísos mágicos son unas miniaturitas y quiero no solamente colocarlas, estas están en proceso de trabajo y hacen parte de la propuesta que voy a presentar. Entonces lo que quiero es aprender en qué forma más correcta y más productiva, en el sentido que les llegue a más personas, es lo que quiero, no tanto la parte económica, aunque
lógicamente dentro de este proceso de aprendizaje pues estará esa parte, ¿cierto? Que pueda desarrollar algo sostenible. Pero lo principal es el mensaje hacia el cuidado del ambiente y que está encerrado en ese mensaje de los paraísos mágicos. Entonces quiero aprender bien todas estas técnicas, como es el manejo de las redes sociales, el material que se sube a las redes sociales, la fotografía. Tengo algunas prácticas muy mínimas en fotografía, pero lo he hecho. Es decir, en una forma muy rudimentaria. He montado en Facebook, en Instagram y algunas redes que he tratado de ubicar, pero no pues como con ese profesionalismo que estoy viendo que explican las cosas aquí. Entonces es lo que quiero aprender. Y también al final quiero conocer de ese tema, pero quiero dedicar a otra persona que sea la que se encargue de ese, digamos, promoción o mercadeo de ese trabajo artístico y yo dedicarme solamente a crear, pero también conocer cómo se hace eso, porque para poder escoger, claro. en algunas ocasiones he encargado a personas de que vendan o de que hagan contacto en galerías en otros países y las personas se enamoran de las obras, no están motivados a venderlas, se quieren quedar con ellas. Es decir, han pasado infinidad de cosas donde no he visto que llegue la obra a donde yo quiero que llegue. Eso es lo que quiero hacer. Perfecto, muy bien. Sí, muchas gracias, don Jorge. Seguimos entonces con Julián. Sí, buenas. Lo que pasa es que el interés mío es utilizar medios digitales y virtuales para poder ofrecer las clases que yo doy o pretendo dar por medio de estos medios porque no se puede en la presencialidad. Entonces la idea es como mezclar, hacer como una especie de pregrabados, pero también juntar esos pregrabados con clases en vivo, que sería como lo ideal que estoy como pensando. Excelente. Bueno, muy bien. Seguimos con Juliana Echeverry. Hola, ¿sí se escucha? Sí, señora o señorita, ¿cómo estás? Señorita. Ah, bueno, señorita, eso sí, no te ves, pero sería bueno, pero sí te escuchamos. Bueno, dale. Mi objetivo también es el mismo que el de Julián. También vamos a dictar clases de la Casa de la Cultura y nos gustaría aprender a utilizar todas esas herramientas digitales para adaptarlas a las clases que vamos a dar. Perfecto, muy bien. O sea que estamos en el lugar. Tú también estás en la clase por la mañana, ¿cierto? Les recomiendo Sí. mucho que los que estén en la tarde también estén en la mañana porque se complementan mucho, aunque son diferentes, pero se van a complementar. Listo, seguimos con Caterine. Listo, pues mi objetivo es como crear contenido digital y el diseño para las redes sociales. Excelente, te recomiendo full el taller que estamos dando por la mañana. ¿Tú ingresaste por la mañana? ¿Tuviste algún problema? Ah, bueno, perfecto. No, Liliana. Ah, listo. Liliana. Bueno, hola. Hola. A ver, mi objetivo como en este espacio es fortalecer los procesos de mediación de objetos de aprendizaje para la implementación de unas clases de literatura, de promoción, de lectura y escritura creativa que que vamos a implementar. Igualmente, pues, enriquecer como los procesos de contenidos interactivos también para para la convocatoria que está en estos momentos activa. Quisiera preguntarte, Esteban, el curso de la mañana que estás ofreciendo, ¿de qué horas a qué horas es y cómo se llama ese curso? Porque, como te dije, pues yo apenas estoy llegando en estos momentos como a este curso, no había participado de otros escenarios. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, la Secretaría de Cultura tiene planteado pues una serie de cursos orientados para la optimización de la convocatoria. Entonces, desde la semana pasada dimos unos de marketing digital, que era cómo mi marca influye a la hora de presentar algo, ¿cierto? Tuvimos también otros de derechos de autor y hoy comenzamos por la mañana
unos que tenían que ver con el aspecto de creación de contenidos para redes sociales. Entonces, ese de contenidos para redes sociales es cómo se crea, por ejemplo, un Facebook en 360, cómo se crea unas imágenes, aunque hoy vimos un poco pues como de teoría mientras dábamos espacio para que los alumnos puedan instalar los programas que necesitamos para este curso. Igual que el de hoy, ¿cierto? El de hoy también vamos a utilizar unos programas. Entonces estoy preguntando, es como haciendo como una especie de estado del arte para poder identificar por qué línea nos vamos a ir y cuáles se van a presentar en convocatorias de modo interactivo, de video o de otro para yo poderlos orientar y que su propuesta sea lo más adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando tú me hablas de objetos virtuales de aprendizaje, tú ya sabes acerca de más o menos de ABA, y me gustaría saber qué programas manejas para yo poderte decir, mira, podemos entonces hacer una complementación de materiales interactivos desde Animate, por ejemplo. Porque Animate es un software que ya es para personas que han tenido ciertas experiencias y quieren hacer contenidos interactivos de modo educativo. Entonces, por ejemplo, para enseñar palabras, para enseñar agrupaciones, desde el factor didáctico es muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son esos aspectos que vamos a ver, pero en este momento quiero conocer como las necesidades de cada uno para dar un taller lo más adecuado a, como lo dije ahorita, a esas necesidades. Listo. Entonces, Liliana, no, muchas gracias y bienvenida al curso. Y recuerde, si deseas continuar con el de contenidos para redes sociales, es a las 10 de la mañana. ¿Listo? Bien, Esteban. Y mandas, por ejemplo, la información de hoy. ¿Nos podríamos desatrasar con lecturas o no? ¿O llegamos simplemente al espacio? Lo que pasa es que la metodología, pues como los que ya vieron el curso de la mañana, mi metodología es muy desde la experiencia, desde compartir, desde cada uno aportas. Yo hago unas preguntas y pongo unas imágenes que detonan unos temas y a partir de eso detonantes empezamos a crear todo el contenido. Entonces, lo que hay es una presentación con unas imágenes donde no hay un texto alrededor, sino que el texto se fue generando de acuerdo como a las expectativas de los participantes, ¿cierto? Entonces hablamos de la teoría del color, hicimos unos ejercicios, practicamos en unas herramientas, eso fue lo que hicimos esta mañana, trabajar mucho con el color, la psicología del color y la física del color. Entonces todo eso lo hicimos fue a través de imágenes. Yo ya pasé la presentación a Sebas Marín, me imagino que él ya se las pasa a Glenis y ya ella se las hace llegar a ustedes. Listo, Esteban, gracias. Con Dale. gusto. Profe, Bueno, perdón. María Alejandra, sí. Es que veo que no funciona levantar la mano, entonces qué pena que te interrumpa y si abuso de tu espacio. No, veo dale, que Liliana... no la he visto, no he visto tu mano alzada. Es que no levanta. Ahora que escuché como el campo de acción de Liliana, si ella sabe y de pronto o presta el servicio, necesito una corrección para un texto literal. Liliana, te están ofreciendo posibilidades de alianza. Sí. ¿Quién es el que me está hablando? Ay, no, yo les voy a decir una cosa, miren, yo soy docente y me parece tan angustioso estarle hablando a este equipo sin ver caritas. Yo no sé, de verdad, pues yo sé que tenemos que ir avanzando como el tema de la virtualidad, pero ay no, yo no sé si es que se vuelve muy pesado, pero yo, por ejemplo, en mis clases con la universidad le digo a mis estudiantes, no, muéstrame la cara. Entonces me encantaría ver la cara del que me está hablando. Y te digo, ve, yo en estos momentos estoy un poquito ocupada, pero sí te puedo contactar con alguien que te pueda hacer la revisión de estilo de lo que me estás preguntando. No sé quién me habló. Andrés Carrillo. ¿Dónde te contacto? No, muéstreme quién es usted. Ha sido más cerca. No lo veo, vea. Yo voy a abrir mi cámara para que me vean. Andrés, no, yo enseguida, pues mi correo, mi celular. Sí, señora. ¿A dónde? Listo. Pero bueno, Andrés, vamos a estar por aquí juntitos como esta semana, yo creo, ¿cierto? Bueno, y tu correo y tu celular, así rápidamente.
Él Un se va celular. del 2011. Ah, tú eres Andrés. Listo. Te voy a poner entonces ahí por el chat. Listo. Mis No hay chat. datos. No hay chat. ¿Por qué? Está bloqueado por cuestiones de, como esto es una red como de la alcaldía, por eso hemos tenido tantos inconvenientes, porque ha restringido muchas cositas. Entonces, por Bueno, eso bueno. Andrés, el de Ceballos 2011 @gmail.com. Llámame por el WhatsApp, 845-5015. Y disculpas con los otros compañeritos del curso. bueno, ya vamos, ya estamos acabando acá. Eso, que si le confirmas, por favor. Ok, bueno, continuamos. Entonces ya nos faltaría solo Liliana. Liliana ya, María. Entonces, María Alejandra Castaño, por favor. Para entonces ya, ahora sí, entonces comenzar con el proceso. Listo, entonces ya más o menos tengo como una orientación más clara. Somos alrededor de 14 personas, entonces ya más o menos estamos claros sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer como una clase introductoria acerca de lo que son objetos virtuales de aprendizaje. Vamos a hablar un poco de lo que es la didáctica, ¿cierto? Y cómo esa didáctica se aplica a factores ya que tienen que ver con elementos ya más desde la digitalización. Tenemos que entender algo y es que ya no es lo mismo, por ejemplo, una clase presencial en donde nosotros o uno como docente es el que tiene el poder frente a los alumnos. En el cuento de lo digital, inclusive muchas personas omiten su identidad por pena, por muchas cosas, y lo he vivido mucho con muchos talleres y con muchas cosas, especialmente entre los más jóvenes. Se les dificulta mucho el cuento de esa presencialidad digital. Les da pena o prefieren estar, por ejemplo, escuchando y viendo otras tareas, viendo Netflix, Facebook. Entonces, en lo poco que he trabajado como en el campo digital, me he dado cuenta que una de las metodologías que más funciona es poco texto. Pues cuando uno va a hacer una presentación, no sé si los que han visto clase conmigo conocen pues como mi metodología, y es la que hasta el momento, sí, alguien alzó la mano, qué pena, María, cuéntame. Ay, no, qué pena, es que se me salió apenas activé el micrófono. Listo, cuéntame pues. Pero no, simplemente era que yo estuve en la clase de la mañana, entonces vi que era como muy encaminado con esta clase, entonces también como quise asistir a esta y también es como ver todas las funcionalidades que tienen las plataformas para transmitir en el live, pues como las funciones que tienen y también sobre los podcasts y ya en general todo. Sí, claro, o sea, aquí con esto es más un poco ya más como, o sea, en el otro es más hacer, acá es un poco más de pensar, porque aquí ya vamos a pensar un poco, bueno, cuál es la estrategia, entonces cuál es, si yo voy a hacer, por ejemplo, les voy a enseñar modelos de negocio que he aprendido con gente pues y que me han servido a mí también para poder generar pues como cierto modo ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es como eso, como una especie de introducción. Vamos a hablar un poco desde la didáctica digital, ¿cierto? También teniendo en cuenta, pues, como que obviamente el padre, pues, de la didáctica, este padre que empezó a crear todo un proceso, a pensar en el alumno y en la forma de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender en lo que los que son profesores me ayudan con todo este proceso, pues los que son licenciados, los que vimos todo el cuento de pedagogía y didáctica, que son dos procesos muy distintos que tenemos que entender que han cambiado y tenemos que entender es el sujeto al cual vamos a educar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con niños, los niños son nativos, ellos desde pequeños tienen un celular en la mano, entonces ellos, su contenido es muy ágil, muy rápido. Entonces, no sé si les ha pasado a los que tienen hijos que en la clase se les cansa, que tienen que estar ahí, que ellos no se aguantan, ay, tan aburrido, qué pereza esto, o sea, ellos no quieren estar ahí, pero la única forma en que ellos sienten importante es cuando el profesor les habla directamente. Entonces, con todos estos experimentos y todas estas situaciones que yo empezaba a analizar, empecé pues como a sacar unas hipótesis acerca de lo que es el proceso educativo desde el punto de vista digital. Entonces, cuando nosotros hablamos de digital, tenemos que plantear que primero tienen que ser contenidos muy cortos, contenidos que se presten a la discusión. Fundamental la discusión en redes sociales, especialmente en los encuentros,
porque si uno no genera esa discusión en los encuentros, va a generar, no, pues yo pasa gracia, me descargo un tutorial en YouTube y pues para qué me voy a conectar, si eso lo puedo hacer por YouTube, ¿cierto? O yo para qué voy a ver un live en Facebook sabiendo que, entonces ahí tenemos que empezar, lo primero que tenemos que entender cuando vamos a crear un contenido digital es el público al cual nos vamos a dirigir. Entonces, me gustaría saber ustedes qué análisis han hecho de sus alumnos, cómo han percibido ustedes el mercado, cómo han visto ustedes sus clases o las mismas clases que han recibido, qué características han visto ustedes dentro de la pedagogía y la didáctica. Porque vamos a hablar un poquitico de eso. Y partamos de algo muy sencillo. ¿Qué conocen ustedes como pedagogía? Profe, si quiere le comparto mi caso. Sí. Bueno, yo trabajo básicamente desarrollo humano a través de algo que yo llamo pensamiento funcional. Uno de los descubrimientos, de los procesos, a las conclusiones a las que he llegado con mis procesos es que, uno, las personas no siempre están dispuestas 100% a recibir una información que implique un esfuerzo propio. Y sobre todo cuando eso les implica cierta exposición o vulnerabilidad. Total. Entonces, dentro de mi escenario, muchas veces lo que son las sesiones presenciales, hablamos a nivel familiar o ya de casos profesionales o deportivos, dependiendo del nivel de implicación de la persona con lo que está sucediendo, tienden a distanciarse o a intentar no parecer culpables. Entonces, llegué a la conclusión, y por eso también estoy con el tema del libro, que la persona debe tener en su mano, al menos en mi área, el conocimiento para que a su ritmo, en su espacio y en su momento, tome el contenido a la velocidad y con la profundidad que desee. Por eso yo necesito hacer el intercambio de las dos metodologías, porque uno es el usuario final que tiene esa necesidad personal, y dos, las formaciones que voy a empezar a subir en este momento son enfocadas principalmente para formadores formador de personas que tengan a su cargo atención o educación de otras personas. Entonces ahí sí ya se necesita un intercambio más activo de información y de saberes. Exacto, diste la palabra que es cierto. Cuando son procesos muy técnicos, por lo general la mejor forma es un acompañamiento. O sea, por ejemplo, si vamos a aprender un programa, todos vamos haciendo paso a paso, y esa es como la forma, porque sienten que no están haciendo un esfuerzo, sino que están siguiendo a alguien. Muchas veces en la virtualidad, entonces también nos pasa mucho eso, y en casos como por ejemplo cuando estamos comenzando, o la primera cosa, eso que dices de la vulnerabilidad es totalmente cierto, ¿cierto? Nos ubicamos en el colegio cuando uno se escondía o se quedaba atrás de una actitud hacia atrás porque le daba pena o miedo al profesor. Acá en lo digital es que simplemente apagamos el micrófono y la cámara, y es una forma como de plantear Entonces, uno de los primeros retos que tenemos nosotros cuando vamos a crear una clase digital es eso, es romper el método. Entonces, vamos a hacer como una especie de conversatorio. ¿A alguien se le ocurre qué estrategias o nos puede compartir qué estrategias ha utilizado dentro de sus procesos educativos, ya sea físicos o digitales, para romper el hielo? Porque la idea, como lo digo, es construir acá entre todos un conocimiento que podamos ampliar, ¿cierto? Porque yo no tengo la palabra, soy un medio para que todos construyamos un conocimiento. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una metodología o una idea de, mira, yo hago esto y me ha funcionado, o yo hago lo otro, porque eso también es muy importante, porque los que no lo hemos hecho podamos aprender, y los que ya hemos hecho también podamos complementar ese tipo de estrategia. Jorge iba a decir algo. Don Jorge, no, que lo ve ahí con la camarita. Estaba pensando, acordándome de las situaciones que me he encontrado en diferentes casos, en la zona rural, en fincas silleteras, cuando he mostrado mi trabajo artístico pintando en vivo. También he complementado con otros dones que Dios me ha regalado de el humor. Entonces me ha sido fácil, en realidad me ha sido fácil para romper el hielo, y las formas que he utilizado es analizar las personas y empezar de pronto a tratar con las más directamente amables, y las que veo un poco más recelosas o más temerosas, pues dejarlas en un segundo plano y luego empezar a conectarlos entre ellos, no conectar directamente yo con la persona, sino dejar que ellos vayan sintiéndose cómodos
antes de entrar a hablarles de cualquier asunto, de cualquier producto o situación que esté pasando. Entonces es como manejar tacto y prudencia al saber cómo las va a escoger uno para empezar a entender con ellas. Exacto, total. Entonces, bueno, dentro del tema que tocamos ahorita, entonces vamos a hablar un poco de cuál es esa diferencia entre la didáctica y la pedagogía. Entonces, como todos sabemos, la pedagogía, ¿cierto? Es como esa filosofía del enseñar, y es como el ideal ser, pero muchas veces uno tiene un ideal, pero se enfrenta con una cantidad de cosas que se le dificultan enseñarlo, mientras que la didáctica, lo que es son esas herramientas que nosotros vamos a utilizar para el proceso de aprendizaje. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez un cuento donde dice que había un profesor que llegó nuevo a clase y estaba pero súper preocupado porque no sabía cómo dar la clase y estaba preocupadísimo, y entonces entró a la clase y los niños gritando, un desorden, una cosa horrible, demasiado preocupado. Entonces llamó al rector, ay, venga, ayúdenme, qué pena, es que soy nuevo, no sé qué hacer. Entonces el rector llegó, se metió la mano en el bolsillo, ay, se encontró un corcho y empezó a preguntarle a los alumnos, ven, mire, ¿este corcho qué es? Ahí acá, esto viene el vino. Pero imagínense que dentro de la botella del corcho podían meter en un barco y se lo tirar. Y empezó a contar la historia, del corcho, de la uva, y empezó a contar una cantidad de elementos. Y se fue a la clase. Y al día siguiente llega el mismo profesor nuevo, ay, rector, présteme un corcho, que es que no sé cómo dar la clase, ¿cierto? Entonces, eso es como, aquí es donde viene también el factor recursividad de nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos tener toda la teoría, pero también debemos ser un poco recursivos, y acá es donde viene este taller. Lo que yo pretendo desde la técnica es orientarlos a crear los Facebook Live. La idea es que cada uno, yo les pongo tareas todos los días y vamos a hacer esas tareas donde vamos a hacer Facebook Live, donde vamos a crear entonces una plataforma de seguimiento como lo es el Google Classroom, que nos permite a nosotros pues como hacer un seguimiento, y es como una plataforma gratuita que nos permite crear cursos, aunque el compañero, por ejemplo, ya está creando una propia. O hay otras, por ejemplo, como Letgood, que nos permite hacer todo súper rápido y monetizar rápido. Entonces también es muy importante eso. Entonces me gustaría de verdad conocer un poco entonces ustedes qué procesos de la parte didáctica han conocido ustedes en lo digital, para yo ya centrarme a hacer modelos de negocio y explicarles flujos de información. ¡Se durmieron! La clase de hoy es un poquito teórica, pero espero que mañana sí sea un poco más práctica, pero sí me gustaría conocer. ¿Listo? La profe, Liliana, ¿qué nos puede contar? Ay, a ver. Bueno, yo soy docente de la Facultad de Educación del programa de pedagogía especial, de educación especial. Sí, señora. Miren, yo manejo un tema en el marco como de la formación, manejo una teoría que es la potenciación cognitiva desde la mediación. Hay un autor que es Fury, que trabaja todo el tema de la mediación y de la potenciación cognitiva. Entonces, pues tengo un curso que para mí ha sido todo un reto, porque yo tengo un curso que se llama Arte, Discapacidad y Talento. Es uno de los cursos más complejos en estos momentos, porque ese curso es un laboratorio de educación de aprendizaje vivencial, y yo pues tengo un espacio bellísimo allá en la universidad, donde puedo trabajar teatro, plástica, danza, y pues migrar eso a la virtualidad ha sido un reto. Básicamente, ¿qué trabajo yo en ese escenario didáctico? Pues he estructurado como mis clases como en 3 momentos. Un momento de aprendizaje vivencial, que como tú, Esteban, hablabas, es un aprendizaje como de inicio de clase de rompehielo, que básicamente trabajo literatura
con los chicos. Como es un curso de educación especial encaminado como a trabajo con niños, entonces siempre tengo un objeto de aprendizaje animado de literatura, un cuento, generalmente donde trabajo pues el tema específico que estoy implementando. Entonces, o literatura o teatro, un performance en vivo o una actividad artística donde todos en línea la podamos ir construyendo, y luego pues trabajo como la actividad fuerte conceptual, que básicamente estoy haciendo foros. Nosotros desde la universidad tenemos pues varias plataformas, estamos manejando el Classroom, los grupos de Google, y pues como básicamente como esos escenarios, foros. Los foros para nosotros es muy importante el aprendizaje colaborativo. Entonces, foros en los que los estudiantes participan, pero también pueden interactuar con los otros, las participaciones de sus compañeros. Ok. Básicamente es como eso, es como muy desde la formalidad, o sea, muy desde... Bueno, muy mira, desde es para sacar en la videoconferencia del programa de estímulos en un taller. ¿De qué es la reunión? Glenny, cierra el micrófono, por favor. Ya, ahora no sí. te entendí la pregunta última, Esteban. Sí, la última pregunta, base, es porque recuerden que esto está muy orientado a lo que tiene que ver con los estímulos, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos venido manejando está muy desde la institucionalidad, muy desde, por ejemplo, yo tengo entonces una plataforma robusta, por ejemplo, el SENA tiene esto que antes se llamaba Blackboard, ahora se llama Territorio, ¿cierto? Tiene unas plataformas que son muy robustas, que implican como una implementación. Nosotros lo que queremos acá es ayudarles a ustedes a crear un modelo un poco más asequible para cada artista, o sea, que un artista con muy pocas herramientas pueda crear un curso de pintura, pueda crear un curso de teatro, pueda crear un curso de música, pueda crear un músico, y para eso lo ideal es primero partir por esas herramientas que ya conocemos, porque nosotros muchas veces creemos que para poder hacer un objeto virtual de aprendizaje nos tenemos que poner a estudiar cosas muy raras, no, o sea, alguien ha hecho, por ejemplo, un grupo en Facebook y a partir de ese grupo de Facebook ha creado todo un proceso de aprendizaje. Ustedes sabían que uno en Facebook puede tener tutores, el grupo, los que son grupos académicos, uno puede tener encuentros concertados, encuentros en Facebook Live. Entonces, mire que uno lo que puede hacer es entonces desde su mismo Facebook personal, partir de crear una aplicación o algo, una imagen, y decir taller de teatro gratis, y se mete en ese grupo y después lo vincula a otra plataforma. O sea, es también empezar a crear un embudo para nosotros empezar a creer esto, que también a muchas personas lo que les interesa es que lo que nos ofrece la virtualidad es que nosotros ya no necesitamos de una institucionalidad para poder impartir nuestros conocimientos, que eso también es un factor diferente que tiene que ver, no es bueno ni malo, es diferente. Porque muchas personas dirán, no, pues que la institucionalidad es importante, y sí, es válido, pero yo creo que en este momento lo que tenemos que aprovechar es que nosotros muchas veces que estamos confinados, que no tenemos otras posibilidades, empezar nosotros a crear nuestros propios proyectos educativos, ¿cierto? Me parece importante, Esteban, eso porque pues bueno, no sé si me desenfoqué cuando me preguntaste cuál es la experiencia, cómo es la virtualidad, y por eso pues mi experiencia básica es institucional, ¿cierto? Pero pienso igual que en estos momentos todas esas plataformas que una institución como el SENA, como la universidad, como la alcaldía tenga, pues también la encontramos de manera gratuita, free. Entonces, esa es como como el objetivo, yo creo, de muchas de las personas que estamos aquí, mirar, ¿cierto?, cómo enriquecer esos procesos de creación artística y sobre todo los procesos de socialización de nuestra creación artística a través de estas plataformas gratuitas que tenemos.
Listo, entonces, bueno, lo primero entonces que vamos a tener claro es que, por ejemplo, todos tienen Facebook, todos tenemos Facebook, ¿sí o no? Sí, tengo Facebook. Artejoya. Sí, claro. Excelente, listo. Entonces, bueno, vamos, o sea, ustedes recuerden que conmigo es muy práctico, o sea, conmigo es de hablar y hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer nuestra primera comunidad. Entonces, uno de los factores, sí, cuéntame, Andrés, que alzó la mano manual porque virtual como que no le dio. Que ser creativos. Profe, ahora que hiciste esos comentarios, caí en la cuenta de algo. A raíz, yo hace unos, como les dije ahorita, yo ya tengo un libro que ya estoy sacando y cuyo contenido quise compartir con algunas familias y educadores. Y al crear el grupo en Facebook, me di cuenta que en Facebook te permite subir contenidos por unidades unidades temáticas con exámenes inclusive. Entonces, ahora que decís eso, me parece muy bacano la integración. Uno, en el live, que no sea solamente un live de Facebook, sino multiplataforma, que creo que por ahí vamos con el OBS. Dos, la integración o el flujo de información que se da entre las diferentes plataformas. Por ejemplo, yo como aprovecho Facebook con relación a Instagram y con relación a la página web y así. Entonces creo que eso nos daría un poco de luz sobre la dinámica posible, que veo que aquí somos del tema pedagógico, del tema de enseñanza. Ese flujo yo creo que nos puede servir bastante para potenciar entre redes, que entiendo también ayuda mucho a la difusión de contenido. Total, y eso es como la idea, y por eso lo que quería hacer era hoy, y era como definir un poco para que todos empecemos a tener tareas. Y es primero muy importante, entonces, hay algo que se llama en lo que es en la educación virtual como negocio, pues algunos conocen a Jürgen Klarik, ¿cierto? Sí. Bueno, él fue uno de los pioneros pues que comenzó con el cuento de la monetización digital. Él creó todo un flujo de trabajo en pos a la monetización. Y si ustedes ven, ya casi la mayoría de los que son coach empiezan a copiar ese flujo de trabajo que él utiliza. Yo tuve pues como la fortuna de trabajar con él y conocerlo. Entonces la idea es también compartírselos a ustedes para que ustedes desde ya también puedan empezar a monetizar ese proceso. Hay que entender que cuando él lo creó, pues todas las redes eran muy orgánicas, ahora es un proceso más de pauta, pero igual pues el principio es el mismo. Entonces, alguien ha escuchado hablar de el contenido es el rey, ¿cierto? Entonces nosotros como educadores, nosotros ese es nuestro más valor, ese es como nuestro diamante que tenemos que cuidar, proteger y pulir, porque el contenido es lo que a nosotros nos va a permitir crear confianza en el entorno. Entonces uno primero tiene que crear, o sea, si nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, no, es que yo quiero hacer marca personal o yo me quiero vender como profesor individual, entonces hay diferentes canales, por ejemplo, hay YouTube, todos conocen al profe Julio, ¿cierto? El que se volvió, pues, el que ya vive literalmente de YouTube y no tiene que volver a dar clase en un colegio. Él comenzó con un fin muy bonito y era pues como una herramienta práctica para sus estudiantes, para que no tener que volver a repetir todo lo mismo, sino que él hacía un trabajo, lo explicaba y se fue volviendo popular, popular, popular y llegó a muchas, muchas, muchas visitas, ¿cierto? Entonces él lo hizo de una forma orgánica, pero hoy en día llegar a ser conocido en el cuento educativo desde el orgánico es muy difícil. ¿Alguien me puede decir por qué es difícil? Los algoritmos ya limitan mucho el orgánico y ya buscan más la pauta apagada. Exactamente. Y la estructura de contenido también. Y la estructura de contenido, listo. Estamos hablando con alguien que sabe. Muy bien. Chicos, ustedes que apenas están empezando, ¿por qué creen? Bueno, porque antes, primero las plataformas, su alcance no estaba indicado, especialmente Facebook, no estaba gestionado ni por los me gusta, ni por los contactos, ni no había tanta inteligencia artificial alrededor de las redes sociales. Eran algo un poco más redes sociales, eran un poco más orgánicas. Entonces, el que conocía el medio era muy fácil escalar y llegar. Yo me acuerdo que hace unos 6 años conseguir 1000 seguidores en Facebook era lo más fácil del mundo. Hoy en día usted consiga 1000 seguidores de una forma orgánica y le creo, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque nosotros, por lo que hablábamos ahorita del compañero, porque las redes cada vez se volvieron un negocio en donde a ellos lo que les interesa es que usted quede.
Pague. Exacto, que usted pague. Y no solo con pagar es suficiente, porque entonces yo puedo pagar, pero esa publicidad muchas veces no es efectiva. Entonces ahí es donde cuando yo voy a trabajar en Facebook, voy a trabajar un contenido, entonces yo lo que voy a hacer es que hay algo que se llama la pirámide de contenido, entonces yo primero tengo que generar un contenido gratuito de valor para la gente. Entonces, por ejemplo, los que son profes, entonces hacer clases como, por ejemplo, tutoriales muy pequeños, por ejemplo, el profe de pintura, llegar un día y grabarse pintando un cuadrito, bueno, mire, las montañitas se hacen así, chun, yo tomo tú, grabarlo muy cortico y subirlo y esparcirlo, o uno donde muestre obras y su proceso en tiempo real. Eso gusta mucho cómo se hacen las cosas. En Facebook gusta demasiado el contenido que yo hago mostrando el proceso, inclusive gusta más el proceso que el mismo resultado. Y entre más elaborado y más manual sea, más se ve, más bonito se ve y la gente se queda más rato viendo el proceso, porque es uno de los videos que más funciona en el campo del arte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el teatro, entonces, por ejemplo, cómo grabar un videito de cómo hacen la maqueta o cómo hacen el escenario, cómo hacen las iluminaciones, ese tipo de cosas empieza a gustar mucho porque entonces y va generando, cómo lo hicieron, qué interesante. Entonces, ese tipo de contenido partimos desde algo muy general que me empieza a generar alcance. ¿Cómo se amplía el alcance? Entonces, el alcance tiene una particularidad. El algoritmo de Facebook tiene una particularidad en la construcción del alcance y es que primero él le va a dar importancia al me gusta, pues cualquier cosa me gusta, le interesa el contenido, porque no todo el mundo le da me gusta a todo, ¿sí? Pero es más fácil que yo le dé me gusta a que comente o escriba. Caterine, ¿quieres decir algo? Qué pena. No, eso iba a decir lo de comentar, que Facebook ya le da Sí. más importancia a la persona que comenta, porque cualquiera le da, ay, bueno, démosle me gusta, pero no cualquiera se interesa por colocarle me gustó. Pues, y hay otra cosa que da más valor, que es el compartir. Y compartir. No cualquiera pone ese contenido en su muro. Si lo pone en su muro es porque se siente vinculado, por ende es importante para esa persona, por ende Facebook dice, esto es, ¿cierto? Y ahí recuerden que ya la inteligencia artificial, que según el escándalo de Cambridge Analytica, pues el escándalo que fue la elección de Donald Trump, que fue una empresa que se llama Cambridge Analytica, que básicamente es que la Universidad de Cambridge desarrolló en la Facultad de Psicología, ellos desarrollaron un logaritmo que era capaz de predecir la personalidad de las personas, valga la redundancia, con 10 me gustas al nivel del mejor, del amigo, de la novia reciente, 50 me gustas al nivel de una esposa, 100 me gustas al nivel de la mamá y 1050 me gustas a un nivel máximo. O sea, que te conocían mucho mejor que cualquier otra persona. Entonces ellos lo que hacían era, ellos trabajaron con algo que se llama los 5 grandes, que son las 5 emociones. Entonces, ¿cómo yo combino esas 5 emociones? A partir de ahí, de los gustos, empezaron a hacer una perfilación de personalidades o una caracterización pues como de personalidades, y lo que hicieron fue que entonces a cada personalidad le mandaban una publicidad específica con un mensaje muy particular acerca de Donald Trump. Entonces de esa forma lograron unir toda una especie de mensaje con muchas formas distintas de pensar y todos hablando de lo mismo. Entonces, eso fue demandado pues porque casi que obviamente nos están como analizando y nos estamos viendo como idiotas. Hay una serie muy interesante que se llama Black Mirror, que no sé si la han visto, especialmente la primera y la segunda temporada. Ellos tienen unos capítulos muy interesantes acerca de lo que está inclusive pasando actualmente. Hablan de la adicción a los me gustas, y eso pasa mucho con Instagram, ¿cierto? Que muchas personas creen que el me gusta es el mejor mecanismo de ser exitoso, o tengo 50.000 seguidores y esos seguidores, entonces ya yo ya estoy generando plata, y no es así. Muchas veces, cuando yo estoy dando un tema o algo así, lo mejor es yo tener 5, 6, 10 personas que a mí me sigan fielmente, pero yo sé que esas personas van a empezar a replicar. Es lo que se conoce como el granito. No sé si recuerdan una historia que un personaje, un rey, le pidió un favor a todos los habitantes del reino, y el único que lo pudo lograr le dio una respuesta: hermano, yo a usted le puedo ayudar con esto y eso. Le solucionó el problema y le dijo, pero no me pague con plata, simplemente deme de la siguiente forma: deme un granito de arroz, a ese granito de arroz deme otro, al siguiente saco deme, y empezó a hacer algo que se llamaba con la economía escalonada.
granitos de arroz, granitos de arroz, granitos de arroz multiplicado. El primer día deme un granito de arroz, el segundo deme 2, al tercero deme 4, al quinto y así fue todos los días, le fue pidiendo como esa economía escalonada y él decía, no, pues que son muy poquitos granitos. Después del tiempo casi que lo dejó sin arroz, porque lo mismo pasa con las redes sociales, es una economía escalonada. Entonces nosotros muchas veces pensamos y queremos resultados rápidos y lo que se busca es fidelizar de a pocos, pero fidelizar muy bien para ir creciendo escalonadamente. Entonces, toda esta carreta que hemos hablado es básicamente para entender un poco el contenido que nosotros vamos a crear. Entonces la tarea es, vamos a abrir un grupo todos, vamos a crear un grupo en Facebook, los que no saben, entonces les voy a mostrar acerca de una comunidad. Vamos a crear una comunidad. Lo primero que nosotros tenemos que empezar a entender es a crear una comunidad en torno a un tema. Listo, no en torno a algo ni a alguien. Vamos a crear en torno a un tema. Entonces, lo primero que hizo, por eso les digo el truco, porque Jürgen lo primero que hizo fue crear un grupo en torno al emprendimiento. Entonces, eso fue más o menos hace unos 6 años, cuando estaba muy de moda el emprendimiento. Y ese emprendimiento lo relacionó con un tema que tenía que ver con neuromarketing. Entonces, lo que hizo es emprendedores que aman el neuromarketing. Esa fue su primera comunidad. Entonces, a partir de ahí le empezó a crear gente que le gustaba el tema. Entonces él lo que hacía era todos los días compartir en ese grupo temas privilegiados, contenido que solo se los daba a ellos y el resto lo cobraba. Entonces nosotros cuando vamos a crear un contenido, por ejemplo, cuando vamos a crear una comunidad, es muy importante que creemos un nombre que no sea genérico, que no lo relacionen con nadie. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de teatro, entonces teatro en el Oriente Antioqueño, ¿cierto? O tablas y música, no sé, algo así, ¿cierto? Algo que sea un grupo que no sea muy identificable, porque a la gente, cuando yo voy a empezar a abrir el mercado, a la gente le disgusta meterse con algo que no conoce, ¿cierto? Pero si a mí me hablan de tablas y teatro, qué interesante, ¿de qué me estarán hablando ahí? El problema es que no podemos ser muy egocéntricos en el contenido, porque si hablamos de yo, entonces la gente de esa comunidad se va a ¿qué? Uy, ¿qué pasó? Me creé ya aquí un monólogo. Eso. Se va en yo ya aburrir. Exacto, que es lo que estaba pasando en este momento. Entonces, entonces la idea es eso, es que vamos a crear, entonces vamos a pensar, ¿cierto? Porque la idea es que vamos a empezar a crear contenidos todos desde ahí. Vamos a pensar un grupo, ¿cómo llamarían ustedes un grupo que genere comunidad? Ejemplos, ¿alguien me podría dar un ejemplo? Yo tengo uno, no sé si lo siguen, se llama Comunidad Creativa del Oriente. Entonces ahí publico cosas como de interés general, entonces historia del arte, de diseño, de cosas. Y por ahí me voy dando a conocer en ciertos temas, ¿cierto? Entonces ustedes, ¿cómo crearían? ¿Qué contenido crearían ustedes y cómo le darían el nombre a ese grupo? Por ejemplo, el profe, ¿cómo les daría, cómo harías un grupo de coaching que no fuera coaching? ¿Me hablas a mí? Sí. Ok, pues precisamente una necesidad que tengo ahora, pensaría en este instante el grupo de educación funcional, educación con pensamiento funcional. ¿Y qué tal si entonces colocamos pensamiento funcional? Ay, ¿qué carajos es eso? ¿Cierto? Pensamiento funcional, ¿qué es eso? Entonces, comunidad, pensamiento funcional, aprende a Entonces, mire que ahí ya estamos creando un elemento que nos va a ayudar a nosotros para crear ese contenido. Mira, que yo lo que estoy buscando es que ustedes de verdad se vuelva práctico toda esta carreta. Entonces, por eso me gustaría que todos hoy quedemos como con esa idea de crear un grupito en Facebook cada uno, listo, donde va a pensar cómo eso puede aplicar a su convocatoria, porque eso también te va a dar un feedback de tus proyectos, porque vos ahí puedes mostrar los bocetos y ya vas teniendo además vas teniendo un feedback de la comunidad que cuando vos presentes la propuesta, mire, es que tantas personas han estado interesadas en esto, he hecho esto, tanto eso te va a dar un background a la hora de presentar la convocatoria, porque estás diciendo que ya tienes experiencia, porque muchas veces cuando uno se presenta en una convocatoria, los jurados buscan esa experticia, ¿cierto? Especialmente en el arte,
es muy importante los validadores. ¿Y cuáles son los validadores? Los concursos que ha ganado, dónde has expuesto, si es exposición individual o colectiva, ese tipo de cosas validan tu trabajo. Entonces es muy importante en un grupo empezar a eso, a encontrar esas personas que validen con me gustas, con comentarios, nuestro trabajo. Entonces me gustaría comenzar otra vez como así como en el colegio. Ana Isabel, cuéntanos. ¿Qué se te ocurre para una idea de grupo de Facebook? Hola, ¿cómo están? He tenido Hola. un montón de problemas para conectarme. Me he conectado como 3 veces y no sé qué pasa, pero bueno, aquí estoy de nuevo. No sé, por ejemplo, en mi campo, que es para, yo soy docente de manualidades y bisutería en la Casa de la Cultura, pues como crear un grupo de manualidades de niños, pues como meterlos un poquito más en el cuento, como últimamente ustedes saben que los niños prácticamente nacieron o están naciendo ya pues pegados a un celular, una tablet o un computador, sería algo chévere como para que ellos estén ahí un poquito más conectados con el tema. Eso, pero entonces ahí ya hay que tener, ahí ya tocas un tema muy importante que es los niños, ¿cierto? Cómo nosotros atendemos a los niños desde la virtualidad. Ahorita tocamos un poco el tema, pero no nos centramos mucho en él, y es que los niños, primero hay un cuento con los padres, un cuento de peligro, porque obviamente el Facebook es bastante peligroso para los chicos, porque cualquiera les puede hablar, les puede, ¿cierto? Entonces ahí es un cuento que hay que tener, inclusive Facebook ya sacó una aplicación solo para niños, en donde el papá permite qué ve y qué no ve. Entonces es muy interesante como ese aspecto. Hay que otro aspecto que también tenemos, entonces ya hablamos de la seguridad, tenemos que hablar otro de la atención. Tenemos que entender que cuando vamos a hacer contenido para niños, no puede ser muy largo porque su atención es muy corta. Y más en el medio nativo de ellos, que ellos están acostumbrados a un celular en donde el muñequito le brinca, le canta, le interactiva, le pregunta. Entonces, nosotros debemos empezar a generar contenido muy corto, muy direccionado, muy interactivo hacia los niños, ¿cierto? Muy proceso práctico. Porque si tú lo haces muy desde la manualidad, entonces lo vas a enfocar mucho desde la mamá. Entonces tienes también otro público objetivo, o sea, pues el niño que es el que lo quiere hacer, entonces hay que trabajarlo más desde otro tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los videos que más ven los niños es adultos jugando con juguetes. O sea, si ustedes ven cuáles son lo que más le gusta a un niño es ver a otro adulto o a otro niño jugando con juguetes. Entonces, los unboxing, o cuando abren un juguete, inmediatamente cogen el juguete y empiezan a jugar, y es, hola amiguito, uy, qué bonito, uy, hacen sonidos así. Los niños son felices con eso, ¿cierto? Es porque hay como una interacción, hay como una empatía frente a lo que están viendo en pantalla. Entonces, cuando tú vas a trabajar para contenidos, para manualidades, tienes que tener en cuenta una cosa: ¿cuál es el público en edad? O sea, ¿qué edad tienen los chicos? Si entonces lo enfocas hacia los niños, o el contenido más bien lo enfocas hacia los padres, que son los que van a tener, y especialmente hacia las mamás, ¿cierto? Y ahora con las mamás que también tienen un pequeño problema desde la virtualidad, y es que ya tienen que ser mamás, entonces tienen que estar en conferencias, porque ahora tienen menos tiempo que antes, porque entonces ahora están con el niño encima, tienen que hacer la tarea, tienen que estar pendientes de que sí esté conectado, hacer el almuerzo, hacer sus trabajos. Entonces las mamás están colapsadas, ¿cierto? Están colapsadas desde su cotidianidad. Entonces, cuando ya tiene que ver con la labor de la manualidad, cómo yo le vas a brindar esos cursos y esos elementos a las madres para que ellas se sientan cómodas, porque muchas veces ellos lo que hacen es para poderse, va a sonar muy particular lo que voy a decir, pero muchas veces es para poderse deshacer de sus hijos y poder estar trabajando, ¿cierto? O poder hacer las tareas que tienen que hacer, o al menos la comida, o estar tranquilas en un momento de esparcimiento que ellas necesitan. Entonces ahí tienes que pensar muy bien cómo es esa generación de contenido. ¿Qué piensas? Sí, cuéntame, compañero. Andrés, Bueno, una dale. inquietud, de aprovechando lo práctico de lo que lo estamos haciendo, y es, yo hace unas semanas, el caso que te comenté ahorita, yo creé un grupo en Facebook, que ya lo tengo, pero ese grupo lo hice alrededor del libro. El libro se llama Enfocar, Sí. va dirigido a educación infantil y juvenil para padres de familia y docentes. ¿Sería prudente trabajar alrededor de ese que ya tengo medio construido, o hacer otro nuevo con una temática más general? ¿Cómo aprovechamos mejor este contenido?
No, pues es que el nombre es bueno, o sea, el nombre es muy genérico, ¿cierto? Ya le puedes dar un apellido y ese No, apellido ya lo... no me acuerdo cómo lo tengo. Enfocar sí sé que se llama, porque así se llama el libro. Aquí lo busco rápidamente. Listo. Muchas gracias. Ya enseguida te paso el datico apenas lo encuentre aquí. Listo. Aquí lo estoy buscando Bueno, ya. listo. Ana, entonces, ¿sí fui claro o te enredé más la vida? Qué pena. No, me parece súper bien. Yo creo que es encontrar como la manera de poder llegar al público, ¿cierto? En este caso, los niños. Y pues yo pienso que sí, que tiene que ser un poco más, en este caso, interactivo, lúdico, y que ellos les llame la atención. Por ejemplo, los niños les encantan los experimentos, les encanta ver videos de cómo hacen cosas, ¿cierto? Para ellos poderlos poner en práctica en casa. Lo digo desde mi experiencia como tía, no soy mamá, pero soy tía, y sé que mis sobrinos se meten y ven todo el tiempo que cómo se hace el slime, que cómo se hace agua que brilla, ¿cierto? Entonces eso podría ser uno de los temas que se podría abarcar para manualidades de los niños, ¿cierto? Como algo más lúdico e interactivo, no sé, como para que ellos puedan, pues para que les llame un poco más la atención la clase, ¿cierto? Y no solamente también tengo pues el campo con, pues como con los niños, sino que también se incluye a mamás y otro tipo de público. Exacto. Muy bien. Entonces, eso sacamos por donde. Listo. Entonces vamos pensando. Recuerden la tarea que estamos haciendo en este momento. Pensar si ya tenemos un grupo, cómo lo renombramos o cómo lo potencializamos. Y si no, cómo crearíamos un grupo donde vamos a mostrar nuestro contenido. Listo. Entonces seguimos. Sí, cuéntanos. Se llama Enfocar Grupo de Estudio para Familias y Docentes. Ok, listo. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Listo, con gusto. Enfocar. Que si repites, por favor, Andrés. Por supuesto. Enfocar. El libro se llama Enfocar y el grupo en Facebook se llama Enfocar Grupo de Estudio para Familias y Docentes. El grupo lo creé inicialmente para leer el libro como entre el grupo que se conectaba. Y fue donde me di cuenta de la pertinencia del OBS, que era mejor tener un contenido grabado, porque entonces así la sesión me quedaba yo grabando todo el rato y sucede lo que vos decías ahorita, se quedó hablando solo, entonces o leo o interactúo. Entonces ahí surgió, a partir de eso surgió mucho, y ahí surgió también la idea de hacer como contenidos más segmentados, preestablecidos, y ya sobre el contenido, ya hacer el debate posterior dentro del grupo. Exacto, ya fuiste creando también como tu metodología. Excelente, muy bien. Bueno, entonces continuamos con la otra Ana. Ana Ruiz. Hola, Esteban. No, Esteban, Hola. no tengo nada. ¿Cómo estás? Muy bien, No, muy yo bien. no, en este momento no tengo nada. Estoy escuchándolos muy atenta. Bueno, listo. Andrés Camilo. Profe, Andrés Camilo creo que no hay, de pronto es Andrés Carrillo y soy yo, y ya he hablado mucho. Perdón, qué pena, sí. Andrés Carrillo y Andrés Camilo. Qué pena, sí. Camila veo ya. Camila, hola. Bueno, Ferney, cuéntanos entonces vos tu experiencia que has hecho con las redes, cómo, si ya tienes grupos o cosas que podemos empezar a potencializar para crear ya todo ese proceso de educación y monetización del contenido posteriormente. Bueno, pues yo dentro de las labores que desarrollo, yo soy docente también y de la parte formativa es muy de mi interés. Esto lo desarrollo también en la corporación y también en una institución educativa de Río Negro. Ahorita también con la Casa de la Cultura. Entonces el tema formativo se me hace muy interesante. Ahorita pues que estoy viviendo esto desde la virtualidad, pues hay algunas herramientas que he logrado, de las que ya ustedes han estado mencionando, pues que no vale la pena redundar, pero pues han sido como las herramientas de las cuales todos nos hemos pegado pues en estos momentos. Desde Inmigrantes Teatro nosotros contamos más con una fanpage en Facebook, con las redes pues, de Instagram, canales en YouTube, y pues la idea sí es poder potenciar
todo lo que se pueda lograr hacer a través de las redes, más ahora en este momento, pues. Eso es lo que nosotros estamos buscando, pues que desde la fanpage de Inmigrantes Teatro pues se logren montar allí todos los contenidos. Incluso ahorita vamos a empezar en el mes de junio con contenidos muy frecuentemente a través del canal de YouTube. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabías que? Listo, muy bien. Entonces, cuando, por ejemplo, te voy a explicar algo de monetización en redes. Entonces, por ejemplo, hay una monetización muy lenta, que es la monetización de YouTube, que es a partir de 10.000 seguidores. ¿Cierto? Sí. A partir de ahí se genera una monetización. En Facebook también va a haber monetización y en Instagram también va a haber una monetización muy parecida a la de YouTube. Solo que en Facebook creo que la están haciendo es solo con algunas que superan el 1.000.000. Los primeros que comenzaron como a hacer monetización en Facebook fueron Badaboom. No sé si ustedes aparecen, pero hay otras páginas que ya también están haciendo monetización, que usted ve que uno ve un video en Facebook y después de 30, 40 segundos o cuando está el punto clave, porque mire que Facebook tiene no sé si ustedes han visto que Facebook analiza la curva de usuarios. Ustedes han visto cuando están en un live que él genera como una estadística, una curva. Exacto. Entonces, eso mismo que hace con los videos en live, también lo hace con los videos pregrabados o ETLs que uno llama. Entonces él lo que hace es que en el momento pico del video pone la publicidad. O sea, eso es pura inteligencia artificial. O sea, ya no es como YouTube que dice, no, a los 30 segundos, a los 20 segundos le pone publicidad. No, él detecta cuando tiene pico el video y en el pico, ¡pum!, inmediatamente parta y uno dice, ay, pues madre, ¿dónde estaba? Bueno, entonces uno como que ya entró en gana, entonces uno espera la publicidad para poder seguir viendo el video. Entonces es muy interesante que también explores ese proceso de monetización por Facebook. Y lo otro es que yo puedo hacer monetización, por ejemplo, contenidos muy largos los tiro en YouTube, contenidos cortos los tiro en Facebook, monetizo en Facebook y los tiro para YouTube. Entonces ahí voy a empezar a hacer como todo un ciclo para empezar a generar usuarios para ir creando ingresos tanto en Facebook como en YouTube. Mis hermanos, ahora le queda el trabajo a usted que me enseña a hacer todo eso. Listo, pero es básicamente pues como eso. La idea es por eso. De hecho, vamos a estar como muy constantes en el contenido a partir del mes de junio, es decir, durante todo ese mes y hasta el mes de diciembre vamos a estar mínimo presentando 6 funciones por mes, ¿cierto? Entonces vamos a estar pues con la constancia. Yo lo que me pregunto es, por ejemplo, ahorita que se está hablando tanto de la practicidad, de lo prácticos que hay que hacer, de lo puntuales o lo pertinentes con el contenido que subamos, es que pues si yo me imagino una página, un grupo que crear a partir de Facebook, pues inevitablemente de la puerta de mi casa no me imagino nada que no tenga que ver con lo teatral, sino por todo lo contrario, o sea, el teatro en todas, digamos, sus líneas, desde lo formativo, lo explorativo, lo creativo, la proyección, el tema de la docencia, pues también, pero entonces me pregunto de si es mejor uno limitarse a ciertos aspectos, es decir, en ese orden de ideas que te comento, si es mejor uno limitarse a ciertas cosas, es decir, solamente voy a subir contenidos formativos o solamente voy a subir contenidos no. en cuanto a lo creativo. En este momento estamos como enfocados en lo formativo, pues por lo pertinente de la charla, ¿cierto? Pero hay que también tener algo claro y es, por ejemplo, cuando nosotros, Coca-Cola nos vende a todo el mundo, ¿cierto? Pero ellos segmentan el público a través de sus presentaciones. Entonces la presentación familiar, que es la 2 litros, 1,5 litros, 4 litros, esa está enfocada a la mamá, porque ¿quién es la que toma la decisión a la hora del almuerzo cuál es la sobremesa? La mamá. Entonces por eso es que todos los esfuerzos de Coca-Cola están orientados a que la mamá tome la decisión de mi hijo, vaya, tráigame la Coca-Cola, ¿cierto? Sí. El producto es el mismo, pero si yo estoy en el colegio, entonces ¿cómo me la venden? Me la venden en una botellita personal. Entonces, ¿qué hacen? Con la tapa, yo puedo reclamar el balón, el bolso o la canchita de Coca-Cola, ¿cierto? Porque ahí ya están todos sus esfuerzos, lo están dedicándose a los chicos. Entonces vos tenés que tener muy claro cuál es el enfoque y cuál es la línea de acción que quieres enfocar. Uno puede hacerse una marca sombrilla, porque una marca sombrilla puede ser migrante formación, migrante present show, y a partir, así como lo hace Sura es una marca sombrilla que es una marca gigante, pero a su vez tiene Sura Seguros, Sura EPS, Sura, ¿sí me hago entender? Llegar dependiendo del marco de interés del público al que uno quiere. Y uno mismo se autosegmenta, exacto, y a través ya sea de presentaciones o nombres o submarcas, entonces porque el uno jala a la otra. Entonces, por ejemplo, Migrantes School,
Entonces estamos hablando de que ese migrante es desde el punto de línea formación. Migrante, entonces le vas dando ese apellidito y ese apellidito va palanca a todas las otras. Porque entonces si yo hago publicidad a Migrantes School, también estoy haciendo publicidad a Migrantes Show y Migrantes tal cosa. ¿Me hago entender? Sí, claro. Gracias. Entonces yo puedo ser muy grande, pero segmentarme y de esa forma me puedo ir ubicando y entre todos se ayudan, porque entonces Migrantes es la sombrilla y entre todos se van ayudando. Bien, muchas gracias. Listo, hermano. Francisco. Jorge. Sí, dime. Listo. ¿Qué se le ha ocurrido para crear su grupo, hermano, y poder vender como profe de pintura? Yo he trabajado en diferentes áreas con la comunidad educativa en la zona rural, también particularmente en otras clases que he dictado de inglés. He sentido lo que he vivido en esa experiencia, unos 6 o 7 años más o menos, he sentido que ahorita decía uno de los compañeros que se queda uno hablando solo en algunas ocasiones. En los grupos que he creado una red de consejos de padres, donde he tratado de subir contenidos y cosas para motivarlos a ellos, pues en algunos momentos siente uno que se queda solo. Yo pienso que uno debe fijarse más que todo es en el buen producto, sea un producto educativo, sea un producto que vamos a hacer, es la calidad de ese producto que yo voy a presentar, es lo que va a atrapar a las personas. Si yo atrapo a una persona con un producto, con un servicio educativo, yo tengo garantizada a esa persona de que va a transmitir y va a repetir esa misma información o va a tratar de hacer ese mismo producto, ya sea educativo, una enseñanza, un ejemplo. Entonces yo pienso que para mí ha sido más importante, basado en la experiencia, enfocarme no en crear el grupo en sí, sino la calidad de información o de productos que voy a poner en ese grupo. Yo tengo una página como artista y una página que la manejo como grupos y amigos y familiares. Y trato de mantener la página artística, es la que yo relaciono con Instagram y con Facebook para los negocios de arte, ¿cierto? Pero en la parte educativa es un proceso que muchas veces yo tengo que tal vez hasta llegar a crearle la necesidad a la persona o ayudarle a ver la necesidad para yo ofrecerle mi producto. Entonces es un trabajo bastante dispendioso y realmente no pensaría en crear yo un grupo o darle nombre al grupo, a los varios grupos que ya he creado, pues ya lo he experimentado, entonces no funcionaría. Yo me enfocaría más en la creación de un buen producto para presentárselo a los diferentes grupos o corporaciones a las que tengo vínculos. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, estás pensando analógicamente, o sea, cuando hablas así, estás pensando de una forma analógica, es decir, estás pensando en productos desde lo físico, desde yo hago un producto y se lo hago a otros que vendan. Recuerden que la virtualidad es una red gigante, que no necesariamente es a la persona de Río Negro, de Marinilla, sino que es una persona, que es mucha gente a la cual vamos a llegar. O sea, cuando nosotros hablamos desde la virtualidad, tenemos que entender que ya lo local es pertinente, pero ya debemos pensar de un modo macro. Hay otra cosa que tú también pones y dentro del en la que eso lo hablamos en la conferencia de marketing de marca personal. Recuerden que lo que uno más le importa el producto por como tal, por calidad. Uno por lo general muchas veces no compra un producto solo por la calidad, sino por su pertinencia, por lo que se siente conectado con, o sea, por esa emoción que te transmite el otro, porque tu producto puede ser muy bueno, puede ser muy buena calidad, pero no se puede vincular con la gente. Un ejemplo, todos ven, por ejemplo, Cosmos, es para mí una de las mejores series científicas que hay, y solo tiene 2 temporadas, mientras que ustedes ven La Virgen de Guadalupe, ¿cuántas temporadas tiene? ¿Cierto? Y La Virgen de Guadalupe no tiene calidad narrativa, no tiene calidad técnica, pero aún así la gente lo consume. Entonces nosotros muchas veces pensamos que cuando hablamos de consumos digitales estamos pensando solo en la calidad. Sí, la calidad importa, pero muchas veces cuando nosotros estamos en un medio como Facebook, tenemos que entender que porque estamos en Facebook, queremos entretenernos, queremos desconectarnos un poco de la realidad en la que estamos, que nos agobia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pensar es en el usuario, no en nosotros como nuestro producto es el mejor y por si es el mejor la gente lo va a ver y lo va a seguir y lo va a comprar. No,
En lo digital no funciona así, en lo digital funciona es pensar en la gente. Si ustedes se ponen a ver cuáles son lo que más consumen hoy en día, la música que más se consume, no es la música de mejor calidad, no es el que mejor canta. Si ustedes ven Bad Bunny no tiene, se nota que no tiene una formación musical adecuada, no tiene una, pero aún así, ¿qué pasa? La gente lo sigue y le compra. Entonces tampoco es entrar pues como al nivel de decir que es que mi producto es malo y yo lo que voy a hacer es que la gente, lo que la gente quiera tampoco, pero sí es jugar un equilibrio. O no sé, alguien tiene algo para decirlo, porque la idea es también entrar como en un debate en pos de esto, ¿cierto? Listo. Entonces los escucho, muchachos. Listo. Bueno, entonces seguimos, estábamos con el profe Jorge Julián. Jorge, estamos conmigo. Ya terminamos. Sí. Julián, cuéntanos. Sí, bueno, no, la verdad, el utilizar las redes sociales de forma educativa, eso es algo nuevo para mí, como pues del lado de formador, porque yo sí he estado pues viendo videos en YouTube. ¿Quién no ha visto videos en YouTube para aprender un tema en específico? Creo que todos hemos visto alguna cosa, pero desde este lado es algo para mí totalmente nuevo, que dado las circunstancias tocó pues meternos en este, y de hecho no, la verdad no tengo miedo, porque me gusta como todo eso. El tema es que igual tengo muchas preocupaciones o inquietudes, es en el tema fundamentalmente es en los niños, como lo comentaba la profe Ana, porque como los niños tienen otro tipo de atención y hay que ser conscientes de que la mamá también tiene otras obligaciones. Entonces es como una, ¿cómo se diría? Como obligar a la mamá que esté al lado del niño para poderle ayudar, o pensar que el niño se puede estar solo, pero también se le dificulta a uno como profesor estar pendiente de sus 10, 15 estudiantes, y más por estos medios. Es algo como una inquietud que me genera como Sí, es como jugar un con reto. eso. Eso es un reto muy grande, porque hay que ser conscientes de que las mamás ahorita tienen que trabajar también, estar en sus casas, tienen muchísimas obligaciones. Entonces es algo como complejo también. Y por el otro lado, ya con los jóvenes y adultos, es como hacer ese contenido que sí realmente sea atractivo para ellos, que no se aburran y que sea algo que les llame realmente la atención. Exacto, ese es el reto y eso es pues lo que tenemos que construir durante esta semana, y es poder construir esos objetos, ya sean objetos animados, objetos estáticos, objetos interactivos. Eso es lo que buscamos crear en este curso, y es crear objetos de aprendizaje. Inicialmente pues el tema de hoy lo enfocamos mucho como en hacer como ese estado de arte de cada uno, de cuáles son esas necesidades que tienen puntuales, y ya nos hemos dado cuenta que hay varios profesores, que hay personas que tienen experiencia y otros que no. Entonces para mañana les pido entonces lo siguiente, continuar con la tarea que les pusimos. Sí, cuéntame. No se te oye. No se te escucha. No. Ahí sí. Sí. Profe, vamos a trabajar con algo de HTML5. Yo, por ejemplo, estoy empezando a explorar iSpring. No sé si algo de eso miraremos. Sino que es que, exacto, es que como es un grupo tan, tiene diferentes niveles y diferentes expectativas, entonces yo lo que lo quiero sentar mucho es como a que ellos puedan tener el producto que quieran ofrecer para la convocatoria, o sea, que es que el producto que yo quiero hacer es un tutorial para niños, entonces yo poderles explicar a ustedes cómo hacer las animaciones desde anime. O es que yo lo que quiero hacer es un video tutorial donde lo voy a trabajar por redes sociales, un video tutorial que voy a hacer de 8 minutos, 5 minutos, lo voy a hacer por Facebook Live.
Entonces, que poderles enseñar las herramientas para hacer toda la producción de un Facebook Live, entonces el intro, los cabezotes, poder hacer el shooter de cámaras, pues si hay que cambiar cámaras porque son diferentes cámaras. Entonces, por eso era como la reunión de hoy inicial, para yo poder plantear los contenidos que vamos a tener, porque hay gente que dice, no, es que yo quiero hacer desde cero mi plataforma, entonces me tocaría a mí desde cero enseñarles HTML, cómo funciona, todo eso, la integración con JS, PHP y todas las plataformas que implican hacerlo, pero yo creo que el tiempo es muy corto y la intencionalidad del curso es como que salgamos con productos prácticos, por eso les pedí un grupo para poder hacer una validación de lo que se pretende hacer, si funciona o no funciona, porque es muy importante eso. Y ya porque recuerdo que como son diferentes categorías, por ejemplo en teatro, no recuerdo si es un video de 5 minutos, no recuerdo bien como los requerimientos de la convocatoria, pero sé que en algunos son videotutoriales de 8 o 7 minutos con temas puntuales. Entonces, por eso era como la charla, por tener claro en qué se quieren presentar para yo poderles decir, bueno, mañana consigan todos, por favor, OBS, que vamos a aprender a hacer cosas en vivo. Ese es como el objetivo, ¿cierto? De esa reunión, yo poder tener claro los temas que vamos a trabajar. Entonces, ¿yo qué considero de lo que escuché en la charla de hoy? Escuché que todos tienen una necesidad puntual de aprender a hacer elementos interactivos, que todos quieren aprender a hacer contenidos en vivo de una forma más profesional, y entonces por ello les puse la tareita de hacer un grupo, y a partir de en ese grupo es que vamos a crear los Facebook Live, o sea, porque la idea es que cada uno cree su Facebook Live y les voy a dar la estructura, cómo se crea entonces el cabezote, cómo se crea entonces las diferentes pantallas, cómo se hace cuando yo tengo, por ejemplo, quiero hablar y quiero tener una pantalla verde, ese tipo de cosas también se pueden hacer. Entonces, sí me gustaría saber si están de acuerdo con ese contenido o quieren aprender otras cosas nuevas. Yo tengo una pregunta. Solo vamos entonces a abarcar el Facebook, o sea, porque últimamente yo pienso que Instagram y YouTube han estado como más, o sea, no sé, o sea, desde mi perspectiva y desde cómo veo últimamente las cosas, siento que se mueven más estas redes sociales. No sé si sea solamente yo, que pues por lo menos yo ya no utilizo tanto Facebook y prácticamente todo el tiempo Somos utilizo, dos. exacto, Instagram y YouTube. Yo ya Facebook es más, en este momento lo tengo desinstalado. Agobia, debido a Agobia, sí, Facebook agobia, la pelea de los uribistas con los petristas, los que están a favor de la conspiración, los que creen que, bueno, en fin. No, total. Mientras que tú en Instagram tienes algunas cosas que son de tu interés y si no te gusta simplemente lo dejas de seguir y ya. En cambio en Facebook, o sea, no sé, son la cantidad de amigos que tú tengas o las personas que tú tengas, entonces ya muchos ni siquiera se conectan, o sea, ya pues lo que soy yo ya no me conecto tanto por Facebook. Me parece chévere también, o sea, tener el conocimiento del Facebook Live y todo, pero no sé si haya la posibilidad de poder utilizar otra red social, por ejemplo, en este caso, Instagram, que es tan, pues a mí me parece que es lo que más se mueve en este momento. No sé qué opinen los otros o tú qué opines. Bueno, sino que es que, como le dije al inicio de la sesión, recuerden que son dos cursos que se complementan mucho. Uno es contenido para redes sociales y el otro son objetos virtuales de aprendizaje, que son muy parecidos pero diferentes, porque, o sea, en contenido para redes sociales se enfoca mucho desde el hacer, ¿cierto? No tiene tanto que ver como ese aspecto pedagógico, didáctico, no tiene que haber una experiencia significativa, simplemente es un contenido, ese contenido puede ser informativo, comunicativo o de entretenimiento. Entonces, en lo que es el taller de por la mañana, nos centramos mucho en la generación de contenido y tú lo aplicas para lo que tú desees, para tu publicidad de tu empresa, para venderte como artista, mientras que acá es un contenido más orientado hacia la educación. Entonces acá en este curso lo que estamos buscando es crear contenido orientado a educar. Vamos a mostrar una forma de virtualidad que es el Facebook porque es como el más asequible a todos. Yo en un grupo como lo dije ahorita, en un grupo de Facebook yo puedo tener mis estudiantes, puedo tener su seguimiento, puedo recibir sus trabajos porque yo puedo adjuntar trabajos,
ahí yo puedo adjuntar o colocarles trabajo. Entonces es como una plataforma que es como, que es muy asequible para aquellas personas que apenas estamos empezando en el mundo de la docencia y que no contamos con una infraestructura como un Blackboard o un Google Classroom o como con otras plataformas más robustas que me permitan a mí alojar todo lo que yo necesito para educar a alguien en un contexto ya educativo digital. Mientras que el Facebook es un ambiente mucho más amigable para yo poder crear casi que lo mismo que yo hago en esas plataformas, pero de una forma más sencilla. Entonces, cómo se crea, cómo se adjuntan, lo digo es porque ya mucha gente está familiarizado con el Facebook y ya cuando entienden esto, ya cuando yo los lleve a Blackboard, cuando ya los lleve a un Let's Good, cuando los lleve a un Hotmart, que ya es a tercerizar sus productos y a vender sus cosas, entonces ahí ya van a tener como toda esa información básica. Obviamente yo les tengo que enseñar a transmitir, ya sea por el OBS me permite a mí transmitir la cuenta que yo quiera, yo puedo transmitir por Livestream, por YouTube, por Facebook o por Instagram. Entonces este software me permite a mí, es universal, solo es enseñarles esas herramientas básicas y ya la configuración es lo que cambia, porque yo decido si le coloco el link de Facebook o el link de YouTube, pero la configuración es la misma, el seteo es el mismo, todo es lo mismo. Entonces es como por eso, además que tenemos muy corto tiempo para tratar de abarcar tanto tiempo, tantos temas, es por eso. Pero sí es muy válido. Bueno, vale, me parece súper. Es por eso, pero igual recuerden lo que es ya contenido como tal en la mañana. En la tarde, mire que hoy hemos estado más como un poco más técnicos, hablando más de didáctica, un poco más de metodologías, de entender a la persona que está sentada escuchándonos. Es más eso. Y en la mañana sí es más desde ya lo gráfico, lo video, lo fotográfico, todo eso. Porque este tema es un tema gigante, pero estoy tratando de ir paso a paso. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más nos quiere contar entonces su experiencia para entonces ya cerrar como esta clase introductoria y recomendaciones y sugerencias de lo que ven y perciben en el curso? Yo tengo como una preguntita, pues, ya hablando pues de otras plataformas, de otras herramientas, por ejemplo, el podcast sirve también como para educar, ¿no? Sí, total. Es un programa de acuerdo a una producción bien hecha. Es más, es que tú en Facebook, en el grupo de Facebook, tú puedes colocar lo que tú quieras. Entonces ahí puedes hacer un podcast. Obviamente lo puedes subir también a Spotify, lo puedes subir a YouTube, lo puedes subir a múltiples plataformas que te permitan pues como hacer el streaming del audio. Entonces, sí, eso es una forma también de hacer lesiones porque tú puedes crear tu microblog o por o por Google Sites, tú puedes crear las sesiones de los podcasts. Entonces, sesión 1 y colocas el link del audio y él te lo reproduce. Hay varias herramientas y metodologías para trabajar el podcast, sino que no sé si el tiempo nos dé para trabajar un poco de edición de sonido y audition y todos los efectos y todo esto, porque la verdad tenemos muy poco tiempo para todo. Además que lo que yo busco también es poderlos ayudar en la construcción. Si tu propuesta se basa para la convocatoria en un podcast, yo estoy en la obligación de enseñarles a todos a hacer un podcast. ¿Por qué? Porque igualdad de condiciones para todos. Si las condiciones... Sí, porque ahora más que todo un podcast uno lo puede ir escuchando desde el bus, entonces uno mientras va, o si está en la casa, mientras va cocinando lo va escuchando. Exacto. Sí, si tu propuesta pues es como, si tu propuesta se basa en el podcast, entonces yo sacaría ya el viernes un ratico para al menos enseñarte un poco de Audition. Entonces, ¿qué programas necesitamos para poder trabajar este curso? Para que los vayan descargando. Ah, bueno, Miguel tiene una pregunta, sí, qué pena, no había visto tu mano, hermano, qué pena. Ah, bueno, no, era tal vez un aporte. Buenas tardes para todos. Vea, realmente cuando uno está pensando en pedagogía, cuando uno está pensando en formar, cuando uno está pensando en la didáctica, cualquier cosa, cualquier herramienta sirve. Total. Cualquier herramienta digital, o sea, con cualquier cosa. Si usted tiene la actitud, es que es una actitud de docencia, una actitud formadora, la actitud de querer, la paciencia, la disciplina y el orden, con cualquier herramienta la hace. Ahorita, pues,
dada la pandemia y dada la crisis, también hay un universo que se desplegó inmensamente de un momento a otro y estamos tal vez un poco sorprendidos con tantas herramientas y tantas cosas. Entonces, la recomendación para todos los compañeros, tengan o no experiencia en la virtualidad, es la actitud, más que la herramienta. La herramienta es secundaria, o sea, es después. Porque si usted, como el compañero que decía ahorita, que le angustiaban algunas cosas, que de pronto no tenía experiencia, pero es que usted tiene la actitud y tiene, o sea, ya usted decidió que va a ser un proceso de formación y eso es lo más importante, porque yo no me gano nada teniendo un montón de herramientas, saber utilizar 20 plataformas distintas, pero la actitud mía no es necesariamente es pedagógica, ni formativa, ni didáctica. Entonces, lo principal, muchachos, es tener la actitud formadora y esa actitud ya nos va exigiendo, ya nos va llevando a qué vamos necesitando. Y lo otro era lo que decía ahorita la compañera Ana, que a veces uno escucha, no, es que yo ya no uso Facebook o que yo soy solo de Instagram, que yo ya incursioné en no sé qué, en esto. Realmente eso está, es muy, eso depende mucho de la edad. Todos sabemos que Facebook es para unos rangos de edad un poco más elevados, de 28 años hacia arriba, son la mayor la cantidad de usuarios, y entre 13 y 28 años la mayor cantidad de usuarios son de Instagram. Y Instagram cada vez le va cogiendo ventaja a Facebook, sobre todo para lo que tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con posicionamiento de marcas, etcétera. Pero vuelvo al inicio, ya para terminar y no ser muy extenso. Cuando uno tiene la actitud formadora, con cualquier herramienta puede generar uno procesos de formación. Muchas gracias. No, no, total, e inclusive al principio pues hablábamos del ejemplo del corcho, ¿cierto? Que un profesor pues estaba embalado y sacó un corcho de la mano y empezó a explicar, porque básicamente es eso, o sea, es el cuento de la actitud, es también el cuento de lo que queremos enfocar y también es muy importante lo que habíamos hablado ahorita, de que tiene que ver con el enfoque de la convocatoria, o sea, el objetivo básico es poder generar contenidos, objetos que de alguna u otra forma dejen una lección, ya sea una lección de cultura, una lección a través de una moraleja, si es un cuento o un video o una obra de teatro, porque básicamente también dentro de la convocatoria están estos procesos que se basan en eso, en objetos virtuales de aprendizaje. Un tutorial es un objeto virtual de aprendizaje, un video, un cuento, una canción. Entonces todo esto vamos generando objetos. Entonces lo que vamos a hacer es mañana a trabajar con todo lo que tiene que ver con la configuración de sistemas de streaming. Entonces vamos a trabajar con OBS. Les recomiendo por favor que entonces lo descarguen, es gratuito, para que ya mañana entonces ya comencemos con la parte ya de cómo se crea un streaming, como ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, es cómo se crea el streaming y cuál es esa estructura que debemos de tener y los tipos de streaming que pueden haber. Listo. Entonces, para no alargar, sí, Caterine, qué pena, cuéntame. Qué pena, ¿me repites por favor cuál es la que hice descargar? ¿Cómo es que se llama? OBS Studio. Sí, cuéntame, Andrés. ¿O es el que es solo o el Streamlabs? Vamos a trabajar con el solito, listo, que es el más fácil. El de icono negro con la hélice. Sí. Listo. Sí, porque el Streamlabs es mucho más poderoso, robusto, pero la idea es como hacerlo, comenzar con algo más básico, listo, como para que todos nos podamos ir nivelando. Entonces vamos a trabajar no con OBS Studio normal, no el app, sino el estudio. OBS Studio. Ya les voy a mostrar acá cómo es. Ya mostré. Vamos a trabajar con este. Este es el software que nos va a permitir hacer el streaming
nos va a permitir entonces colocarle un logo, colocarle una pata, colocarle videos introductorios, vamos a poder hacer trabajo en multicámara, vamos a poder hacer diferentes cosas como para producir de una forma más profesional un Facebook Live o un live stream o diferentes pues medios de streaming. Listo, entonces, no sé, entonces nos vemos mañana. Quedamos entonces muy atentos y recuerden, pues ahí pido mis disculpas por el inicio, que tuvimos como ciertos problemitas con el ingreso al inicio, pero entonces ya recuerden que mañana a las 2:30, listo. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Si Liliana Muchas se queda gracias. un ratico. Eso, para que hagan negocios. Yo te iba a preguntar algo, hay como una herramienta en la que uno pueda, digamos que en el Facebook Live y transmitirlo también en el Instagram Live. OBS. Sí. Sí. Liliana me escucha. Profe, qué pena, ¿puedo preguntarle ya a Liliana? Sí, claro, venga, yo me salgo para que hablen tranquilos. No, no, porque solamente el contacto. Liliana me escucha. Hola, Andrés. Liliana, ¿me regalas Sí. otra vez tu celular con calmita que no lo copié ahorita? Ve, Andrés, yo tengo un WhatsApp que es 314 845 5015. 314 Pero mi 845. celular es 312 605 9290. Dame el WhatsApp. 314 845 5015. Pues, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Revisión del libro, estilo del libro, ¿qué es lo que necesitan? Enseguida te escribo por ahí y te comparto. Pero sí, es una revisión, creo que lo llaman ortotipográfica o algo así, de estilo y como de forma, algo así. Perfecto, dale. Muchas gracias. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde vives? Aquí en Río Negro. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, dale, Andrés. Entonces me escribes por ahí y yo te contacto con el compañerito que está haciendo eso en la Universidad de Antioquia. Porque Muchas yo gracias. no tengo tiempo en estos momentos, realmente. Listo. Claro que sí, gracias. Chao. Un abrazo, chao. Profe, saludos y muchas Lo mismo, un abrazo, chao. Muchas gracias, Glenis. Muchas gracias a moderador, Esteban, por toda la información, muy amables. Muchas gracias por compartir conocimientos que sirven. Y nos vemos la próxima.